En algún momento de nuestras vidas, hemos mirado al cielo nocturno y nos hemos hecho una pregunta que parece simple, pero que encierra una de las mayores incógnitas de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? Durante siglos esta pregunta permaneció en el reino de la filosofía y la fe. Pero hace apenas unos meses, la ciencia nos puso frente a una situación que obliga a replantear esta pregunta de manera completamente diferente. El 3 de octubre del año pasado, un objeto viajero del espacio interestelar realizó un sobrevuelo cercano a nuestro planeta. No fue un asteroide común ni un cometa ordinario. Se trata del cometa 3I Atlas, el primer objeto verdaderamente interestelar que hemos podido rastrear con precisión mientras se aproximaba a nuestro vecindario solar. La distancia máxima que alcanzó de la Tierra fue de aproximadamente 270 millones de kilómetros. Una cifra que podría sonar lejana, pero en términos astronómicos representa prácticamente un roce, casi un susurro en la inmensidad cósmica. Lo que hace especial a este cometa no es solamente su origen remoto en otra estrella, sino lo que los astrónomos descubrieron mientras monitoreaban su trayectoria. Conforme se aproximaba al Sol, el 3I Atlas comenzó a desprender material en cantidades considerables. Entre 100 gramos y 1 kilogramo completo de materia cada segundo fue arrancado de su núcleo por el calor del astro rey. Hablamos de miles de toneladas de material esparcido en órbitas que cruzarían tanto la órbita de Marte como la de la Tierra. Ahora bien, en este punto del relato, muchas personas pensarían que simplemente recibimos más polvo cósmico, el tipo de material que cae constantemente sobre nuestro planeta sin que nos percatemos de ello. Cada día, aproximadamente 50 toneladas de materia extraterrestre descienden lentamente a través de nuestra atmósfera, depositándose en océanos y continentes sin que la mayoría de la humanidad lo note. Pero aquí es donde la historia gira hacia un territorio completamente diferente. Los científicos que estudian la astrobiología, aquellos que dedican sus carreras a comprender dónde podría existir vida en el universo, comenzaron a hacer una pregunta incómoda. ¿Y si parte de ese material que desprendió el 3I Atlas no fuera simplemente polvo inerte? ¿Y si llevara consigo algo que cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de dónde venimos y qué significa estar vivo? La respuesta requiere que primero entendamos un concepto científico que ha sido debatido seriamente en círculos académicos durante más de 130 años. Una teoría que sugiere que la vida no necesariamente se originó en un único planeta, sino que pudo haber sido transportada de mundo en mundo por los viajeros silenciosos del espacio. Una teoría que, si es correcta, significaría que llevamos en nuestras células el legado genético de múltiples mundos, de sistemas estelares que nunca hemos visto y de historias evolutivas que comenzaron mucho antes de que la Tierra existiera. Este descubrimiento potencial nos obliga a replantear no solo nuestra biología, sino nuestra identidad misma como especie. Y todo comienza con una pregunta aparentemente simple sobre si lo que el 3I Atlas transportaba realmente alcanzó nuestros mundos. Y si llegó, ¿qué exactamente está sucediendo ahora? Antes de continuar con nuestro viaje a través de este misterio cósmico, necesito hacerte una pregunta que probablemente nunca te has formulado. Si en este mismo momento bacterias de otro sistema estelar estuvieran adaptándose silenciosamente bajo la superficie de Marte, o si estuvieran intercambiando genes con organismos terrestres en ambientes que nunca visitamos, ¿cómo lo sabríamos? ¿Tendríamos siquiera las herramientas para detectarlo? Y más importante aún, ¿estaríamos preparados psicológicamente para aceptar que no estamos solos, pero de una manera completamente diferente a la que siempre imaginamos?
Si te fascina este tema, no olvides suscribirte a Explora el Cosmo para dormir y activar la campanita para no perderte ningún misterio científico. Numbers Sense, la teoría, que lo cambia todo. Para comprender realmente qué es lo que el cometa 3I Atlas pudo haber traído consigo, necesitamos adentrarnos en un territorio científico que desafía nuestra intuición sobre la vida misma. Durante la mayor parte del siglo XX, los científicos operaban bajo un supuesto fundamental. La vida surgió en la Tierra, en nuestro planeta, en un momento específico hace aproximadamente 4.000 millones de años. Todos los seres vivientes que conocemos, desde las bacterias microscópicas hasta los humanos, descienden de ese único punto de origen. Era una narrativa elegante y que parecía confirmada por el registro fósil y por nuestra comprensión de la química prebiótica. Pero a principios del siglo XIX, un astrónomo sueco llamado Svante Arrhenius comenzó a cuestionar este dogma. Propuso algo radical para su época. ¿Y si la vida no había comenzado aquí? ¿Y si había sido esparcida a múltiples mundos a través del espacio por medios naturales? Arrhenius imaginaba que las esporas de microorganismos podrían ser llevadas por la radiación solar, lo que ahora llamamos presión de radiación, de un mundo a otro. Su idea fue rechazada ampliamente, considerada más especulación que ciencia, pero el concepto sobrevivió y evolucionó. Lo que antes era una idea descabellada se transformó gradualmente en una hipótesis científica seria, principalmente porque los investigadores comenzaron a descubrir algo inesperado sobre la vida en la Tierra. Las bacterias, esos organismos microscópicos que considerábamos simples y débiles, resultaban ser extraordinariamente resistentes. Podían sobrevivir en condiciones que cualquier biólogo hubiera considerado absolutamente letales. En la década de 1950, investigadores comenzaron a exponer bacterias a temperaturas cercanas al cero absoluto, a dosis de radiación miles de veces superiores a las que matarían a cualquier animal complejo, a vacío casi perfecto y a deshidratación extrema. Los resultados fueron sorprendentes. No solo algunas bacterias sobrevivían a estos tratamientos, sino que después podían ser reactivadas, regresar a la vida como si nada hubiera sucedido. Era como si estos microorganismos estuvieran especialmente diseñados para viajar a través del espacio. El ejemplo más famoso es una bacteria llamada Deinococcus radiodurans, apodada coloquialmente Conan la bacteria, por su capacidad legendaria de resistencia. Este organismo puede tolerar dosis de radiación que son 28.000 veces más altas que las que matarían a un ser humano. Pero aquí comienza lo verdaderamente relevante para nuestro relato. Los científicos que estudiaban estos extremófilos comenzaron a realizar cálculos. Si una bacteria como esta fuera protegida dentro de un cristal de hielo, incrustada profundamente en una matriz de materia cometaria, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir en el espacio interestelar? Los números que obtuvieron fueron asombrosos. No hablamos de años o décadas, sino de millones de años. Una espora bacteriana bien protegida en el interior de una partícula de hielo podría en teoría permanecer viable durante un viaje que durara 1.000 millones de años atravesando el vacío del espacio. Esto significa que una bacteria podría abandonar un sistema solar alrededor de una estrella distante y llegar a otro sistema, incluso otro planeta, sin haber sufrido daño significativo en su código genético. Este descubrimiento científico transformó la teoría de la panspermia de una especulación en una posibilidad genuina que demandaba investigación seria y rigurosa. Ahora bien, si aceptamos que las bacterias pueden teóricamente sobrevivir a un viaje interestelar, surge una pregunta de importancia crítica.
¿Cómo exactamente llegarían del interior de un cometa hasta la superficie de un planeta? El viaje imposible, que resulta posible. El viaje desde el espacio profundo hasta un mundo habitable es en sí mismo un calvario de pruebas extremas, cada una de las cuales podría destruir cualquier organismo viviente. Pero los cometas tienen una característica particular que los hace especialmente adecuados como vehículos para la vida microscópica. Un cometa no es simplemente una bola de hielo sólida como muchas personas imaginan. Es una estructura extraordinariamente compleja, compuesta de múltiples componentes. Contiene hielo de agua pura, pero también hielo de otros materiales volátiles, como monóxido de carbono y dióxido de carbono congelados. Dentro de estas capas heladas existen bolsas, cavidades y grietas que crean microambientes protegidos. Las bacterias congeladas en estas regiones internas quedan resguardadas de la radiación cósmica más severa que bombardea constantemente el espacio. Cuando un cometa como el 3I Atlas se acerca al Sol, la energía térmica comienza a afectar principalmente las capas externas. Estas regiones se calientan, se desgasifican y se subliman, liberando material al espacio en lo que los astrónomos llaman un proceso de desgasificación. Las partículas de polvo y fragmentos de hielo son expulsados a velocidades que superan los 100 metros por segundo, impulsados por los chorros de gas que se escapan del núcleo cometario. Para cualquier bacteria incrustada en estas capas externas, este proceso sería letal. El calor y la aceleración violenta destruirían la mayoría de los organismos. Pero aquí es donde la naturaleza demuestra una asimetría interesante. Las bacterias en estado de espora, un estado especial de dormancia extrema que algunas especies bacterianas pueden inducir cuando las condiciones se deterioran, poseen una construcción celular extraordinariamente robusta. Una espora bacteriana rodea su material genético con capas protectoras de proteínas especializadas. Luego purga casi toda el agua de su interior, creando una cápsula deshidratada, donde prácticamente ninguna reacción química puede ocurrir. En este estado, el organismo no está vivo en ningún sentido tradicional, pero tampoco está muerto, simplemente está esperando. Los experimentos de laboratorio han demostrado que las esporas bacterianas pueden tolerar aceleraciones de miles de veces la gravedad terrestre sin sufrir daño. Esto significa que la violencia del proceso de desgasificación cometaria, aunque extrema, está dentro de los límites que estas estructuras celulares pueden soportar. Las esporas incrustadas en capas intermedias del cometa, aquellas que se encuentran ni demasiado profundas ni demasiado superficiales, experimentarían exactamente el tipo de calentamiento gradual que sus estructuras protectoras pueden tolerar. Una vez eyectadas al espacio, estas diminutas partículas de polvo, cada una potencialmente portadora de esporas viables, entran en un nuevo entorno hostil, pero ya están protegidas dentro de cristales de hielo y agregados de polvo que les ofrecen cierta defensa contra lo que viene después. Marte, el primer destino. El cometa 3I Atlas, durante su aproximación máxima a Marte el 3 de octubre de 2024, pasó a una distancia de 29 millones de kilómetros del planeta rojo. En términos espaciales, esto representa una proximidad notable, prácticamente un roce en la escala astronómica. En ese momento, el cometa estaba desprendiendo entre 100 gramos y 1 kilogramo de material cada segundo, una eyección constante que creaba una nube de escombros en continua expansión. Esta nube no seguía una trayectoria única y predecible. Las partículas individuales, especialmente aquellas de tamaño micrométrico a milimétrico, respondían a fuerzas múltiples y complejas. La gravedad
Incluso la relativamente débil de Marte ejercía su atracción sobre estas partículas. Simultáneamente, la presión de radiación solar las empujaba en direcciones ligeramente diferentes. El resultado era un patrón dispersivo complejo, donde algunas partículas se aceleraban hacia el planeta, otras quedaban rezagadas, y un número adicional era desviado completamente fuera de la órbita marciana. Las partículas más pequeñas, aquellas de apenas unos pocos micrones de diámetro, eran las más susceptibles a la presión de radiación. Su trayectoria podía ser alterada dramáticamente por el empuje de los fotones solares, lo que significaba que podían terminar en órbitas que interceptaban la de Marte. Los observatorios espaciales orbitando Marte fueron orientados hacia el cometa conforme se aproximaba. El Mars Reconnaissance Orbiter, la Mars Express y el Trace Gas Orbiter de la misión ExoMars capturaron imágenes mientras el 3C Atlas realizaba su sobrevuelo. Lo que observaron fue una coma, la envoltura gaseosa que rodea al núcleo cometario, que se extendía por varios miles de kilómetros de diámetro. En la superficie marciana, los rovers Perseverance y Curiosity recibieron instrucciones para monitorear cualquier fenómeno atmosférico inusual en los días cercanos al sobrevuelo. Los científicos esperaban posiblemente detectar lluvias de meteoros visibles o alteraciones en la composición atmosférica. Sin embargo, nada de esto fue observado. No hubo espectáculos pirotécnicos de meteoros ardiendo en la delgada atmósfera marciana. Pero esta ausencia de eventos dramáticos no significa que nada llegara a la superficie marciana. De hecho, probablemente fue lo opuesto. Las partículas suficientemente pequeñas, aquellas con el tamaño correcto para potencialmente albergar bacterias protegidas en su interior, descendieron lentamente a través de la atmósfera marciana sin llegar a quemarse. Habrían caído suavemente como polvo fino, totalmente imperceptibles para los instrumentos diseñados para detectar impactos espectaculares, pero absolutamente relevantes si llevaban consigo carga biológica viable. El infierno helado de Marte. Para que una partícula portadora de bacterias viables realmente alcanzara la superficie marciana y mantuviera su carga biológica intacta, tendría que sobrevivir a una serie de desafíos progresivos que parecen casi imposibles de superar. El primer obstáculo es la entrada a la atmósfera marciana. Aunque esta atmósfera es extraordinariamente tenue, con apenas el 1% de la densidad de la atmósfera terrestre, el friccionamiento aerodinámico genera calor incluso para objetos pequeños. Aquí es donde el tamaño se convierte en un factor crítico. Los meteoroides grandes se incineran completamente por la compresión de aire y el calor generado, pero las partículas diminutas, aquellas que miden apenas micras de diámetro, atraviesan la atmósfera con un calentamiento mínimo. Es comparable a descender como una pluma a través de aire rarificado. El calor generado no es suficiente para esterilizar lo que hay dentro de la partícula, especialmente si ese interior está protegido por cristales de hielo que actúan como escudos térmicos temporales. Pero sobrevivir a la entrada atmosférica es apenas el comienzo. Una vez que la partícula alcanza la superficie marciana, el verdadero desafío comienza. La superficie de Marte es un entorno extraordinariamente hostil, probablemente uno de los lugares más inhóspitos del sistema solar para cualquier forma de vida. El planeta experimenta temperaturas extremas que oscilan entre apenas sobre el punto de congelación en el ecuador durante las tardes de verano y los negativos 125 grados Celsius durante la noche. Más importante aún es la radiación.
sin un campo magnético significativo y con una atmósfera insuficiente para bloquear eficazmente la radiación cósmica y ultravioleta, la superficie marciana recibe un bombardeo constante de radiación ionizante. El suelo marciano está saturado de compuestos reactivos, particularmente sales de perclorato, que fueron creadas por millones de años de irradiación solar. Estas sustancias son químicamente destructivas para la materia orgánica. Una espora bacteriana que cayera en roca desnuda, expuesta a la luz solar directa, sería esterilizada en horas, reducida a sus componentes químicos básicos por la combinación de radiación ultravioleta y reactividad química del suelo. Sin embargo, existe un factor salvavidas que podría marcar la diferencia absoluta entre la extinción y la supervivencia de cualquier bacteria alienígena que llegara a Marte. Ese factor salvavidas es la profundidad. Los científicos que estudian Marte han descubierto que la radiación perjudicial no penetra uniformemente en el subsuelo marciano. La radiación ultravioleta prácticamente no atraviesa capas sólidas de roca. Los rayos cósmicos, aunque más penetrantes, ven disminuida dramáticamente su intensidad conforme descienden. Una espora bacteriana enterrada bajo apenas unos pocos centímetros de suelo o roca experimentaría una reducción de radiación de 90% o superior comparado con lo que sufriría en la superficie expuesta. Esto es crucial porque Marte posee depósitos de hielo extendidos y bien cartografiados tanto en los polos como en regiones de latitudes medias. Estos depósitos consisten en hielo de agua pura y en algunos casos hielo mezclado con regolito, que es el material de suelo y roca que cubre la superficie marciana. Si una partícula del cometa 3I Atlas tuviera la extraordinaria suerte de aterrizar en una de estas regiones polares, o si simplemente cayera en una grieta o bajo la sombra de una roca donde el polvo pudiera acumularse sobre ella, el escenario cambiaría completamente. Los investigadores que han realizado estudios sobre la supervivencia bacteriana en hielo bajo condiciones marcianas simuladas han obtenido resultados sorprendentes. En hielo de agua pura bajo estas condiciones marcianas simuladas, los aminoácidos de las bacterias permanecieron intactos durante más de 50 millones de años en las pruebas teóricas. Incluso cuando el hielo estaba mezclado con regolito marciano, acelerando la tasa de degradación. El tiempo de supervivencia calculado seguía siendo de millones de años. Lo que esto sugiere es que si una espora bacteriana del cometa 3I Atlas llegara a enterrarse en el hielo subsuperficial marciano, podría permanecer viable no solo durante siglos o milenios, sino durante millones de años. En una escala de tiempo de esa magnitud, la probabilidad de que las condiciones ambientales cambien de alguna manera que permita la reactivación y el despertar de la bacteria aumenta considerablemente. El despertar en las profundidades. Marte tiene evidencia de que el agua líquida existe en el subsuelo bajo condiciones muy específicas. Los científicos han detectado mediante radar de penetración terrestre lo que parecen ser lagos subsuperficiales bajo el casquete polar sur. Estos no son lagos en el sentido tradicional que entendemos en la Tierra. Son probablemente soluciones salinas con concentraciones muy altas de sales disueltas, que mantienen el agua en estado líquido a temperaturas muy por debajo del punto de congelación. En regiones donde existe actividad geotérmica, donde el calor interno del planeta mantiene temperaturas más elevadas en el subsuelo, estos líquidos salinos podrían proporcionar un ambiente donde ciertas bacterias podrían potencialmente metabolizar y crecer. Es en estas condiciones específicas, en estos refugios subsuperficiales de agua salada
y temperaturas ligeramente más cálidas, donde cualquier bacteria que hubiera llegado a través del 3I Atlas tendría su primera oportunidad real de no simplemente permanecer viable, sino de despertar y comenzar a vivir nuevamente. El problema fundamental que enfrentaría cualquier bacteria que lograra despertar en el subsuelo marciano es la energía. Las esporas bacterianas poseen reservas internas de compuestos ricos en energía que les permiten impulsar el proceso de reactivación inicial. Cuando comienzan a rehidratarse, absorbiendo lentamente moléculas de agua del entorno, estas reservas energéticas se agotan rápidamente en los primeros momentos de reactivación. Después de que la bacteria despliega su maquinaria molecular y reactiva sus funciones básicas, requiere una fuente de energía externa o morirá. En la Tierra, la mayoría de la vida depende en última instancia de la energía del Sol. Los organismos fotosintéticos capturan la luz solar y la convierten en energía química. Pero en las profundidades marcianas, bajo metros o kilómetros de roca y hielo, la luz solar nunca llega. No existe posibilidad de fotosíntesis. Sin embargo, existe un tipo completamente diferente de metabolismo que funciona independientemente de la luz solar. Se llama quimiosíntesis. Los organismos quimiosintéticos extraen energía de reacciones químicas entre los minerales presentes en las rocas y los gases o líquidos disueltos en el agua. Es un proceso extraordinariamente lento comparado con la fotosíntesis, pero es viable. En la Tierra, estos organismos quimiosintéticos existen en entornos donde la luz del sol nunca penetra. Se han descubierto comunidades vibrantes de bacterias quimiosintéticas viviendo a kilómetros de profundidad en la corteza continental terrestre, extrayendo energía de reacciones químicas completamente independientes de cualquier actividad biológica en la superficie. Marte posee los ingredientes químicos necesarios para que funcione la quimiosíntesis. El planeta contiene abundante hierro en sus minerales, tiene azufre, posee hidrógeno que se produce cuando el agua reacciona con ciertos tipos de roca. El dióxido de carbono, el gas principal de la atmósfera marciana, puede disolverse en agua líquida. Estas son exactamente las moléculas que ciertos tipos de bacterias quimiosintéticas terrestres utilizan para extraer energía. Lo que distingue a Marte de la Tierra en este aspecto es la escasez extrema. En las profundidades terrestres, aunque la energía disponible es limitada, existe suficiente flujo de agua subterránea transportando nutrientes y permitiendo interacciones químicas que mantienen a las comunidades microbianas. En Marte, todo sucede en cámara lenta. El agua está casi completamente congelada, excepto en estas salmueras subsuperficiales. El flujo de fluidos es mínimo. Las reacciones químicas ocurren a una velocidad que parecería paralización comparada con la Tierra. Una bacteria quimiosintética marciana podría potencialmente requerir siglos o incluso milenios para obtener suficiente energía de las reacciones químicas disponibles como para completar una división celular. Pero el crecimiento lento sigue siendo crecimiento. La reproducción lenta sigue siendo reproducción. Y donde existe reproducción, existe la posibilidad de evolución. El mecanismo secreto. Transferencia horizontal de genes. Hasta este punto hemos estado analizando un escenario donde bacterias alienígenas llegan a un mundo nuevo y deben adaptarse o morir. Pero existe un mecanismo evolutivo revolucionario que podría permitir que bacterias completamente foráneas se integren en ecosistemas extraños de manera dramáticamente más rápida de lo que imaginábamos. Este mecanismo se llama transferencia horizontal de genes y representa una vía de evolución completamente diferente a la herencia vertical tradicional. La herencia vertical
es el concepto familiar que todos conocemos. Los padres transmiten sus genes a los hijos. Una bacteria se divide y produce dos células hijas que heredan el código genético de la célula madre. Las mutaciones ocasionales introducen variaciones y la selección natural favorece aquellas mutaciones que confieren ventajas. Pero las bacterias no siguen solamente este camino. Poseen la capacidad de intercambiar genes directamente con otras bacterias, incluso con especies completamente no relacionadas. Pueden transferir información genética entre sí de manera que no tiene equivalente en los organismos superiores. Imagina que fuera posible que un humano durante su vida adquiriera genes de otros humanos sin ser sus hijos. Imagina que pudieras incorporar directamente en tu genoma genes que codifican para una capacidad que alguien completamente no relacionado posee. Para los humanos, esto es ciencia ficción. Para las bacterias, esto es biología cotidiana. Existen tres mecanismos principales mediante los cuales las bacterias logran esta transferencia horizontal de genes. El primero se llama conjugación. Una bacteria extiende una estructura tubular hacia otra bacteria y literalmente bombea material genético a través de este tubo. El material transferido frecuentemente está contenido en plásmidos, que son pequeñas moléculas circulares de ADN separadas del cromosoma principal. El segundo mecanismo es transformación. Las bacterias muertas liberan su ADN al ambiente cuando sus células se descomponen. Otras bacterias vivas pueden captar este ADN desnudo directamente del ambiente circundante. Si contiene genes útiles, lo integran en su propio genoma mediante recombinación. El tercer mecanismo utiliza virus bacterianos llamados bacteriófagos como vectores. Estos virus que infectan bacterias a veces empaquetan accidentalmente ADN bacteriano junto con su propio material genético. Cuando infectan a la siguiente bacteria, pueden inyectar genes de la célula huésped anterior. La magnitud de este intercambio genético es asombrosa. Estudios de laboratorio han demostrado que bacterias pueden intercambiar aproximadamente el 12% de su genoma central en apenas 200 generaciones, cuando múltiples linajes compatibles entran en contacto cercano. 200 generaciones suena como un periodo extenso, pero para bacterias que se reproducen cada 20 minutos en condiciones ideales, esto representa menos de 3 días. Si una bacteria del cometa 3I Atlas lograra establecerse en el subsuelo marciano y se encontrara con bacterias nativas marcianas, o incluso con otras bacterias que llegaron en cometas anteriores, entonces el escenario se convertiría en un laboratorio natural de transferencia horizontal de genes. Los organismos no tendrían que esperar millones de años a que surgieran mutaciones beneficiosas de manera aleatoria. Podrían adquirir genes útiles directamente de sus vecinos en el transcurso de pocas generaciones. Imaginemos específicamente qué sucedería. Una bacteria alienígena llega a Marte y se enfrenta a condiciones que su bioquímica no está optimizada para tolerar. El frío es demasiado intenso. La salinidad de las salmueras subsuperficiales es más alta de lo que puede tolerar. La disponibilidad de nutrientes es más escasa de lo que jamás experimentó. En estas circunstancias de estrés extremo, la mayoría de los organismos mueren. Pero si existe una población de bacterias nativas marcianas que han pasado potencialmente millones de años adaptándose a exactamente estas condiciones, entonces el recién llegado entraría en contacto con organismos que poseen genes para tolerar precisamente los problemas que enfrenta. Una bacteria alienígena que adquiera genes de tolerancia al frío extremo de una bacteria marciana se vuelve instantáneamente más viable. Una bacteria marciana que adquiera genes de resistencia
a la radiación de un alienígena, si el alienígena trae esa capacidad, se beneficia también. Pero aquí es donde el proceso se vuelve verdaderamente revolucionario. No se trata simplemente de intercambiar genes individuales. Las bacterias transfieren genes que están organizados en unidades funcionales llamadas operones. Un operón es un conjunto de genes que se transcriben juntos como una unidad única. Cuando se transfiere un operón, la bacteria receptora no adquiere apenas unos genes aleatorios, sino una ruta metabólica completa o un sistema regulador íntegro. Considera un ejemplo concreto. Algunas bacterias en la Tierra tienen la capacidad de metabolizar perclorato, una sustancia altamente tóxica que está abundantemente presente en el suelo marciano. Estas bacterias no solo toleran el perclorato, sino que lo utilizan como fuente de energía, descomponiéndolo y aprovechando el oxígeno liberado para la respiración. Si los genes para esta capacidad fueran transferidos a bacterias alienígenas que carecen de ella, esos organismos alienígenas se transformarían instantáneamente en especialistas marcianos capaces de explotar un recurso que antes les era inaccesible. La velocidad de esta adaptación es lo que sorprende a muchos científicos. En lugar de requerir millones de años para que mutaciones aleatorias produzcan gradualmente la capacidad de metabolizar perclorato, la transferencia horizontal podría lograr esto en generaciones. La Tierra, un destino más complejo. El escenario que hemos estado construyendo se ha enfocado primordialmente en Marte, pero el cometa 3I Atlas no solo pasó cerca de Marte, continuó su trayectoria hacia el Sol, alcanzó su punto de máxima aproximación y luego comenzó su viaje de regreso hacia el espacio interestelar. En su camino de salida del sistema solar interior, su órbita lo llevaría a pasar cercano a la Tierra. Su distancia de aproximación máxima a nuestro planeta sería de aproximadamente 270 millones de kilómetros, casi 10 veces mayor que la distancia de su aproximación a Marte. Pero la distancia mayor no significa que nada del material cometario llegara a nuestro planeta. La nube de escombros dispersa que el cometa había estado expulsando durante su aproximación al Sol continuaba expandiéndose en múltiples direcciones. Una fracción infinitesimalmente pequeña de esa nube enorme terminaría en órbitas que interceptarían la órbita de la Tierra. Los científicos que estudian los flujos de meteoros desde hace décadas han establecido que un fino polvo proveniente de cometas alcanza constantemente la Tierra. No estamos hablando de un evento extraordinario o inesperado. Es un proceso continuo que ha estado ocurriendo durante toda la historia del planeta. Se estima que aproximadamente 50 toneladas de material extraterrestre descienden a través de nuestra atmósfera cada día. Estas partículas diminutas, aquellas con un tamaño en el rango de micrómetros, tienen una característica importante. Durante su descenso a través de la atmósfera terrestre, experimentan un calentamiento menos severo que los meteoroides más grandes. Sí, su superficie externa puede alcanzar temperaturas elevadas, pero el interior protegido por capas exteriores puede mantenerse relativamente frío. Más importante aún, su descenso es gradual y prolongado. En lugar de desintegrarse en una lluvia de fuego espectacular, estas partículas flotantes descienden lentamente, a veces durante semanas o meses, mientras caen suavemente a través de nuestra atmósfera. Este descenso lento, prolongado a través de capas atmosféricas cada vez más densas, proporciona un efecto protector adicional. La atmósfera terrestre es notablemente efectiva para bloquear la radiación cósmica más severa, una partícula micrométrica
que pudiera haber transportado esporas bacterianas viables desde el cometa 3i Atlas, llegaría potencialmente a la superficie terrestre sin haber sufrido esterilización completa. El lugar donde esa partícula aterriza determinaría el destino de cualquier bacteria que pudiera contener. Si cayera en el océano abierto, se enfrentaría a bacterias marinas extraordinariamente competitivas. Si cayera en una región desértica expuesta al sol, la radiación ultravioleta la esterilizaría rápidamente. Pero si por casualidad cayera en un lugar protegido, en suelo cubierto de vegetación, en la sombra de una roca o en los ambientes subterráneos profundos, tendría una oportunidad de supervivencia que no existía en la mayoría de los otros lugares. El dilema de la competencia terrestre. Si bacterias alienígenas llegaran a establecerse en la Tierra, enfrentarían un entorno biológico radicalmente diferente al que encontrarían en Marte. Mientras que Marte es en gran medida un desierto biológico con vida potencialmente confinada a refugios subsuperficiales aislados, la Tierra es una biosfera exuberante y abarrotada. Cada nicho ecológico disponible ha sido ocupado por organismos que han tenido 4.000 millones de años para optimizarse perfectamente para sus ambientes específicos. El suelo terrestre contiene entre 1.000 millones y 10.000 millones de células bacterianas por cada gramo. Esta cifra no es un error. Hablamos de miles de millones de organismos microscópicos compitiendo por los mismos recursos en un volumen de tierra tan pequeño que cabe en la punta de un lápiz. Esta competencia es feroz, constante e implacable. Las bacterias han desarrollado arsenales químicos extraordinarios para dominar sus territorios. Algunos organismos producen antibióticos específicamente para aniquilar a sus competidores. Otros producen toxinas que envenenan el ambiente local. Algunos han evolucionado la capacidad de depredar a otras bacterias, cazándolas activamente. Una bacteria que llegara del espacio, sin importar cuán resistente sea, se toparía instantáneamente con organismos que han pasado billones de generaciones, perfeccionando estrategias de competencia en este ambiente específico. La bacteria alienígena no solo tendría que tolerar el ambiente físico terrestre, sino que tendría que superar a competidores que están infinitamente mejor adaptados a exactamente estas condiciones. Sin embargo, existe un mecanismo potencial mediante el cual un organismo completamente foráneo podría establecer un punto de apoyo. Podría ser la capacidad de metabolizar algo que las bacterias terrestres no pueden utilizar de manera eficiente. O podría ser la capacidad de tolerar condiciones que las bacterias locales evitan. Los entornos de alta radiación ofrecen una posibilidad particularmente interesante. Aunque en la Tierra existen bacterias resistentes a la radiación, como Deinococcus radiodurans, estos organismos son relativamente escasos. La mayor parte de la biosfera terrestre está protegida de la radiación severa por la atmósfera, el agua o las rocas. Los ambientes de alta radiación en nuestro planeta son limitados. Una bacteria que hubiera evolucionado durante miles de millones de años bajo un bombardeo constante de rayos cósmicos, como habría sido el caso de cualquier bacteria en un cometa interestelar, podría poseer mecanismos de resistencia a la radiación que superan cualquier cosa que la evolución terrestre haya producido. Si tal organismo aterrizara cerca de instalaciones nucleares, depósitos geológicos ricos en uranio o en otros ambientes de alta radiación natural, podría encontrar un nicho ecológico donde la competencia con organismos terrestres sería sustancialmente menor. El ambiente sería lo suficientemente hostil para que los especialistas terrestres no pudieran colonizarlo, pero potencialmente habitable
para una bacteria diseñada por la selección natural para prosperar exactamente en tales condiciones. La implicación más inquietante. Las implicaciones más inquietantes de una posible contaminación biológica de la Tierra por bacterias del cometa 3I Atlas no es que los organismos alienígenas superen directamente a la vida terrestre, es que potencialmente podrían intercambiar genes con las bacterias de nuestro planeta. Porque si la transferencia horizontal de genes es tan poderosa como los científicos ahora comprenden que es, entonces el verdadero peligro no viene de una invasión alienígena en el sentido tradicional, sino de una mezcla genética que ocurre en las sombras. Imaginemos un escenario específico. Una bacteria alienígena llega a la Tierra y aterriza en un ambiente donde puede sobrevivir al menos durante un tiempo. Tal vez es un entorno de alta radiación. Tal vez es una región geotérmica con aguas termales. El punto es que logra establecer una población pequeña sin ser inmediatamente erradicada por la competencia local. Mientras existe, aunque sea brevemente, entra en contacto con bacterias terrestres que ocupan nichos similares. En este contacto, la transferencia horizontal de genes se convierte en posible. No se requiere una integración completa. No necesita que los alienígenas colonicen y reemplacen a los terrestres. Solo necesita que algunos genes fluyan de una población a la otra. Si la bacteria alienígena aporta genes que codifican para una capacidad útil, incluso si solo útil, en circunstancias muy específicas, podría suceder algo extraordinario. Las bacterias terrestres que adquieran esos genes obtendrían una ventaja. Consideremos un ejemplo concreto basado en la ciencia conocida. Algunas bacterias alienígenas podrían portar genes para metabolizar un compuesto específico que las bacterias terrestres nunca aprendieron a utilizar porque simplemente no estuvo disponible en el ambiente durante el cual evolucionaron. O podrían tener enzimas optimizadas para funcionar bajo condiciones que las enzimas terrestres toleran apenas marginalmente. O podrían poseer sistemas de reparación de ADN tan robustos que pueden resistir niveles de radiación que son letales para organismos terrestres. La mayoría de los eventos de transferencia horizontal de genes resultan ser neutros o ligeramente perjudiciales. El gen transferido no proporciona una ventaja obvia en el ambiente actual. Sin embargo, una pequeña fracción de estos eventos produce genes que confieren ventajas reales y significativas. Son precisamente estos pocos eventos los que tienen consecuencias evolutivas profundas. Si una bacteria terrestre adquiriera, digamos, genes para resistencia superior a la radiación de una bacteria alienígena, esa población bacteriana podría de repente comenzar a colonizar entornos de alta radiación con mayor éxito. Si adquiriera genes para metabolizar un nuevo sustrato, podría explotar un recurso que antes era inaccesible. Si adquiriera genes que permitieran tolerar temperaturas extremas o condiciones químicas extremas, se abriría un nuevo nicho ecológico. Desde la perspectiva de la protección planetaria, aquí reside el dilema. No sabemos con certeza si genes específicos de un organismo alienígena resultarían benéficos o potencialmente problemáticos. Un gen que mejora la resistencia a la radiación es probablemente inofensivo, pero ¿y un gen que permitiera a una bacteria patógena resistir mejor a las defensas del sistema inmune humano? ¿O un gen que permitiera a un organismo producir una toxina más potente? La probabilidad estadística de que algo así suceda es extraordinariamente baja, pero con suficientes eventos de transferencia. Incluso las probabilidades bajas se convierten en certezas. Hemos estado equivocados. Todo este tiempo,
frente a esta posibilidad inquietante de contaminación biológica interplanetaria, surge una pregunta histórica que los astrobiólogos se han formulado durante décadas. Si la vida alienígena ha estado llegando a la Tierra constantemente durante toda nuestra historia geológica, ¿por qué no hemos visto evidencia obvia de sus efectos? ¿Por qué no hemos experimentado una invasión biológica catastrófica hace millones de años si la panspermia es real? La respuesta que los científicos ofrecen es multifacética. Primero, la mayoría de los microorganismos que llegaran a la Tierra en cometas simplemente no sobrevivirían. Las condiciones de entrada atmosférica, el aterrizaje en un ambiente hostil y la competencia inmediata con bacterias terrestres serían tres pruebas sucesivas de filtración que eliminarían la inmensa mayoría de los invasores potenciales. De los billones de partículas que llegan a la Tierra cada año, quizás ninguna contenga bacterias viables, o si las contienen, quizás ninguna sobrevive a las primeras 24 horas en la superficie. Pero existe una segunda respuesta, quizás más interesante. Es posible que bacterias alienígenas sí hayan llegado a la Tierra múltiples veces a lo largo de los miles de millones de años de nuestra historia geológica. Es posible que algunas hayan sobrevivido lo suficiente como para intercambiar genes con bacterias terrestres. Y es completamente posible que hoy, en este mismo momento, llevemos genomas bacterianos que contengan información genética de origen extraterrestre, pero no podamos reconocerlo porque ha sido mezclado tan profundamente con genes terrestres durante miles de millones de años que la señal de su origen extranjero ha sido borrada. Esto sugiere algo verdaderamente profundo sobre la naturaleza de la vida en la Tierra. Si hemos estado recibiendo material genético de otros sistemas estelares durante toda nuestra historia, entonces la vida terrestre no es puramente terrestre. Es un híbrido que porta el legado biológico de múltiples mundos. Los organismos en nuestro planeta podrían contener genes que se originaron en otros sistemas solares hace miles de millones de años, transferidos de cometa en cometa, de planeta en planeta, hasta llegar finalmente a la Tierra. Este concepto desafía profundamente nuestra comprensión de lo que significa ser terrestre. Cuando miramos a un árbol, a una bacteria en el suelo, incluso cuando nos miramos a nosotros mismos, podríamos estar mirando el resultado de un proceso cósmico de hibridación que se extiende más allá de nuestro sistema solar. La línea entre lo que es de la Tierra y lo que es del espacio se vuelve difusa e imposible de trazar con precisión. El momento de la verdad. Pero aquí está el aspecto crucial que distingue el escenario del cometa 3I Atlas de todas las contaminaciones biológicas anteriores. Sabemos exactamente cuándo pasó. Sabemos cuándo pudo haber depositado material en Marte y en la Tierra. Por primera vez en la historia de la humanidad, si ocurrieron eventos de transferencia genética, podríamos potencialmente detectarlos no solo como especulación teórica, sino como patrones observables en los genomas bacterianos contemporáneos. Para que los científicos pudieran detectar evidencia de contaminación biológica reciente del cometa 3I Atlas, necesitarían saber exactamente qué buscar y dónde buscar. Las técnicas de secuenciación genómica moderna han hecho posible analizar el código genético de bacterias de prácticamente cualquier ambiente terrestre. Podemos tomar muestras de suelo, de agua, de aire, incluso de ambientes extremos como fumarolas submarinas o depósitos de hielo antártico y determinar qué organismos están presentes y cuál es su composición genética. Pero aquí comienza el desafío real. El genoma bacteriano es un documento extraordinariamente complejo que cuenta historias de intercambio genético y evolución
que se remontan a miles de millones de años. Una bacteria contemporánea típica posee entre 2.000 y 10.000 genes. Cada uno de esos genes tiene una historia. Algunos fueron heredados de ancestros bacterianos lejanos. Otros fueron adquiridos recientemente mediante transferencia horizontal de otras bacterias. Lo que los investigadores buscarían sería un patrón muy específico, genes que no encajan en los árboles filogenéticos estándar, secuencias genéticas que se agrupan entre sí de manera que no corresponde a las relaciones evolutivas conocidas, capacidades metabólicas que aparecen de repente en poblaciones donde antes no existían, rutas metabólicas que utilizan enzimas ligeramente distintas a sus equivalentes terrestres, sugiriendo optimización para condiciones ambientales diferentes. Estos serían los indicios clave de una transferencia horizontal reciente desde una fuente externa. Pero distinguir estas señales del ruido de fondo es extraordinariamente desafiante. Los genomas bacterianos ya están repletos de genes extraños adquiridos mediante transferencias horizontales antiguas de fuentes cuyo origen se perdió hace millones de años. Demostrar que un gen específico proviene del cometa 3I Atlas y no de alguna otra fuente histórica requeriría pruebas muy sólidas. El factor tiempo es crítico. Si los científicos observaran la aparición de genes específicos en poblaciones bacterianas donde antes no existían, y si esta aparición ocurriera precisamente después del paso del cometa, la evidencia se volvería más sugerente. Si vieran que estos genes se propagan con rapidez a través de comunidades bacterianas en múltiples ubicaciones geográficas, como sería de esperar de un evento de transferencia horizontal reciente, el caso se fortalecería aún más. Pero incluso entonces, la prueba irrefutable seguiría siendo esquiva. La prueba definitiva requeriría aislar organismos que claramente portan información genética incompatible con un origen puramente terrestre, cultivarlos en laboratorio, secuenciar sus genomas completos, demostrar más allá de toda duda que contienen capacidades metabólicas que no pueden haber evolucionado localmente en la Tierra. Es un listón extraordinariamente alto, posiblemente demasiado alto para que las técnicas actuales lo superen. Sin embargo, existe una infraestructura de investigación que ya está en marcha que podría hacer precisamente este tipo de trabajo. Los programas globales de secuenciación genómica ambiental han cartografiado la diversidad bacteriana en ambientes extremos alrededor del mundo. Científicos ciudadanos están contribuyendo datos sobre poblaciones microbianas en sus entornos locales. Si existiera contaminación biológica reciente, estas redes podrían potencialmente detectarla. La dimensión filosófica. Más allá del aspecto científico de si bacterias alienígenas llegaron realmente a Marte y la Tierra, existe una dimensión profundamente diferente a esta historia que toca aspectos filosóficos fundamentales sobre nuestra existencia. Si la panspermia es un proceso real y omnipresente en el universo, entonces la vida en la Tierra no es un evento único y aislado. Es un componente de algo mucho más vasto, un fenómeno cósmico que se extiende más allá de nuestro mundo. Esto significa que los genes que construyen nuestros cuerpos podrían contener información de otros sistemas estelares. Los microorganismos que habitan nuestros intestinos podrían ser descendientes de bacterias que llegaron en cometas hace miles de millones de años. Cada célula en nuestro cuerpo es en realidad un ecosistema microbiano complejo, un microcosmo de la biosfera terrestre. Pero esos microorganismos podrían potencialmente portar legado genético que no se originó en la Tierra. Considera la implicación más profunda. Si hemos estado intercambiando información genética con otros mundos a través de la dispersión cometaria
durante miles de millones de años, entonces la línea entre lo que es terrestre y lo que es cósmico se desvanece. La vida en la Tierra no sería puramente producto de nuestro planeta. Sería un híbrido, una mezcla de soluciones evolutivas que se originaron en lugares que nunca hemos visto, bajo condiciones que nunca hemos experimentado. Esto tiene profundas implicaciones para cómo nos concebimos a nosotros mismos como especie. Tendemos a pensar en nosotros como seres creados por la Tierra, completamente productos de nuestro planeta. Pero si la panspermia es real, somos algo más. Somos participantes en un proceso cósmico. Somos portadores de información genética que ha viajado entre las estrellas. En la Tierra se observa constantemente lo que los biólogos llaman convergencia evolutiva. Animales completamente no relacionados desarrollaron ojos similares, desarrollaron alas para volar, desarrollaron sistemas cardiovasculares comparables. La razón es que cuando organismos enfrentan problemas similares bajo condiciones ambientales comparables, la selección natural tiende a favorecer soluciones similares. Es como si existiera un conjunto limitado de respuestas que funcionan bien para categorías particulares de problemas biológicos. Si la vida extraterrestre en otros sistemas estelares enfrentó problemas similares en ambientes similares, habría llegado a soluciones similares por esta misma lógica. Lo que significa que cuando finalmente hagamos contacto con vida en otros mundos, podría parecer extranjera a primera vista, pero en muchos aspectos fundamentales sería familiar. Compartiría principios biológicos reconocibles, utilizaría moléculas que reconocemos, explotaría fuentes de energía que comprendemos. Esto no significa que el universo sea monótono biológicamente. Significa que la convergencia evolutiva opera en escala cósmica. La vida, donde quiera que exista, encontraría soluciones que nosotros encontramos porque está trabajando dentro de las mismas restricciones físicas y químicas. El universo favorece ciertas soluciones a los problemas fundamentales de la existencia. El futuro, ¿qué nos espera? La cuestión del futuro es donde la narrativa del cometa 3I, Atlas, se vuelve particularmente urgente para la humanidad. En las próximas décadas, los planes para la exploración marciana van a intensificarse dramáticamente. Múltiples agencias espaciales han comprometido recursos significativos para establecer presencia humana sostenida en Marte. China, los Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea y potencialmente otras naciones están desarrollando tecnología para llevar astronautas al planeta rojo. Cuando los humanos finalmente establezcan asentamientos permanentes en Marte, introduciremos inevitablemente vida terrestre en el planeta. No será accidental en el sentido de que deliberadamente traeremos bacterias, sino que será una consecuencia inevitable de nuestra presencia. Los humanos llevamos aproximadamente 38 billones de bacterias en nuestros cuerpos. Nuestras naves espaciales contienen ecosistemas microbianos complejos. Nuestros sistemas de soporte vital dependen de bacterias para funcionar. Incluso con protocolos de esterilización rigurosos, algunos microorganismos sobrevivirán. Bacterias se fugarán de los hábitats. Las plantas en los invernaderos que construimos liberarán esporas. Los sistemas de reciclaje de agua tendrán fugas microscópicas que liberen poblaciones enteras de microorganismos. Con el paso de décadas y siglos, Marte será contaminado por vida terrestre, sin importar cuán cuidadosos seamos. Esta situación plantea dilemas éticos profundos que la humanidad nunca antes ha enfrentado. Si existe vida nativa en Marte, incluso si es solo bacterias, ¿tenemos el derecho de contaminarla con vida terrestre? ¿Tenemos la obligación de preservarla en estado puro para estudio científico?
¿O debería nuestra prioridad ser establecer una presencia humana, incluso si eso significa inevitablemente alterar cualquier ecosistema marciano existente? No existe consenso sobre estas cuestiones, principalmente porque la humanidad nunca antes las ha enfrentado. Toda discusión sobre protección planetaria ha sido hipotética hasta ahora. Los protocolos existen sobre el papel, pero nunca han sido implementados en una situación donde realmente hay vida que proteger. Ahora, si bacterias del cometa 3C Atlas están realmente estableciéndose en Marte en este mismo momento, estas preguntas dejan de ser teóricas. Se convierten en urgentes. Una posible solución que algunos astrobiólogos proponen es designar ciertas regiones de Marte como reservas biológicas, zonas donde los humanos simplemente no iremos, donde no contaminaremos, donde podremos continuar buscando evidencia de vida nativa o de cualquier biosfera que hubiera sido introducida por cometas. Esto permitiría a los científicos estudiar evolución y adaptación en un planeta diferente sin los confundidores de contaminación humana. Al mismo tiempo, aceptaríamos que inevitablemente otras regiones de Marte serían colonizadas por vida terrestre. Estaríamos creando un experimento de escala planetaria, donde podríamos observar cómo los organismos terrestres se adaptan a condiciones marcianas. Podríamos estudiar qué sucede cuando bacterias terrestres encuentran ambientes completamente nuevos. Podríamos ver la evolución en acción en escalas de tiempo humanas. Pero estas decisiones necesitan ser tomadas pronto, antes de que los asentamientos humanos permanentes en Marte sean una realidad. Lo que está sucediendo ahora mismo. Si consideramos en serio el escenario donde bacterias del cometa 3C Atlas lograron establecerse en Marte hace apenas unos meses, debemos preguntarnos qué está sucediendo en este preciso momento bajo la superficie marciana. Las bacterias alienígenas, si existen, estarían en las primeras fases críticas de adaptación. Algunos organismos habrían muerto casi inmediatamente al encontrarse con condiciones que su bioquímica no puede tolerar. Otros podrían estar en estado latente, viables pero inactivos, esperando mejores condiciones. Un número aún más reducido podría haber encontrado microambientes donde las condiciones son apenas lo suficientemente hospitalarias como para permitir metabolismo y crecimiento. Estos serían los organismos que importan para la historia futura de Marte. Estos serían los que potencialmente fundaran linajes que podrían persistir durante millones de años. Ahora mismo, en este instante, mientras asimilas esta información, podría estar ocurriendo una transformación biológica fundamental en el planeta rojo. Las primeras divisiones celulares serían extraordinariamente lentas. A las temperaturas marcianas, incluso en el subsuelo, con nutrientes limitados y con energía disponible solamente en mínimas cantidades, una bacteria podría requerir meses o años para duplicarse. Pero eso sería suficiente. Cada división celular es una oportunidad para mutación, para que la selección natural actúe, para que los genes más viables se propaguen mientras que los menos exitosos son eliminados. Si existieran bacterias nativas marcianas, el contacto entre invasores y nativos estaría ocurriendo ahora. La transferencia horizontal de genes comenzaría. Genes útiles de un lado saltarían al otro. La distinción entre lo que es alienígena y lo que es nativo comenzaría a difuminarse. Dentro de cientos o miles de generaciones, los organismos en cualquier región dada del subsuelo marciano serían virtualmente indistinguibles genéticamente de cualquier bacteria en otra región. Pero no podemos ver esto sucediendo. No tenemos instrumentos en Marte que puedan detectar el metabolismo bacteriano individual
o el intercambio genético entre microorganismos. Nuestras cámaras no pueden penetrar el hielo subsuperficial donde tal actividad ocurriría. Nuestros sensores no tienen resolución suficiente para detectar una población bacteriana dispersa en densidades de millones de células por gramo de roca. Somos testigos ciegos de un evento que podría ser de importancia histórica planetaria. Podría estar sucediendo justo debajo de nuestros rovers, a apenas metros de profundidad, y no tendríamos manera de saberlo con la tecnología que actualmente hemos enviado a Marte. Esta es una de las grandes frustraciones de la astrobiología moderna. Tenemos las herramientas teóricas para comprender qué debería estar sucediendo. Tenemos los modelos matemáticos que predicen viabilidad, pero nos faltan los instrumentos prácticos para confirmar o refutar lo que realmente está aconteciendo. El mensaje que trajo el cometa. Cuando contemplamos el viaje completo que hemos realizado a través de esta investigación sobre el cometa 3I Atlas y su potencial para transportar vida microbiana entre mundos, nos encontramos ante algo que trasciende la simple curiosidad científica. Hemos explorado posibilidades que desafían nuestras concepciones fundamentales sobre dónde venimos, qué somos y cuál es nuestro lugar en el universo. El cometa pasó, realizó su aproximación cercana a Marte, continuó hacia el Sol y ahora se aleja nuevamente hacia el espacio interestelar del cual vino, regresando hacia un viaje que durará potencialmente millones de años más. Pero durante su breve estancia en nuestro vecindario cósmico, depositó material en órbitas que interceptaron dos mundos. Si ese material contenía bacterias viables, entonces estamos presenciando potencialmente el comienzo de algo extraordinario. La pregunta con la que comenzamos este documental era fundamental. ¿Trajo el cometa 3I Atlas algo para lo que no estamos preparados? La respuesta completa es compleja. Si trajo bacterias alienígenas viables, entonces sí trajo algo que desafía nuestras suposiciones sobre la vida, su origen y su distribución en el universo. Trajo algo que nos obliga a repensar la protección planetaria. Trajo algo que presenta dilemas éticos sin precedentes sobre cómo deberíamos gestionar los encuentros biológicos entre mundos. Pero también trajo algo que es profundamente hermoso. Si la panspermia es real, si la vida se propaga entre mundos mediante vectores cometarios, entonces no estamos solos en un universo silencioso. Estamos interconectados. Compartimos ancestros cósmicos. La vida en la Tierra, la vida potencial en Marte, la vida potencial en otros mundos. Todo forma parte de un tejido biológico que se extiende a través de la galaxia. Lo que el cometa 3I Atlas potencialmente trajo fue confirmación de que pertenecemos a algo mayor que nosotros mismos. Una comunidad cósmica de vida, un ecosistema galáctico, un sistema viviente que abarca múltiples mundos y múltiples sistemas estelares conectados mediante el intercambio constante de información genética. Ahora, mientras este documental llega a su conclusión, nos corresponde a nosotros como especie decidir qué haremos con esta comprensión. Podemos elegir investigar rigurosamente si realmente bacterias alienígenas llegaron a nuestros mundos. Podemos establecer programas de monitoreo global. Podemos preparar protocolos para responder si encontramos evidencia de panspermia reciente. Podemos usar este momento como punto de inflexión, donde la astrobiología se convierte de una disciplina principalmente teórica en una práctica investigativa vibrante. O podemos elegir ignorar la posibilidad, asumir que no sucedió nada significativo y continuar como siempre. Pero la ciencia nos enseña que ignorar posibilidades no las hace desaparecer, solo nos hace ciegos a la realidad. El cometa 3I Atlas ha pasado, pero su legado potencial permanece.
permanece en el hielo subsuperficial de Marte, permanece en el suelo de la Tierra, permanece en los genes que portamos en nuestros cuerpos y permanece en la pregunta que no podemos dejar de hacernos: ¿estamos realmente solos? ¿O somos simplemente ciegos a la vida que nos rodea, esperando el momento en que finalmente aprendamos a ver? La respuesta podría estar escrita en el código genético de bacterias que en este preciso momento se adaptan silenciosamente bajo la superficie de mundos que apenas comenzamos a explorar. La respuesta podría estar viajando en el próximo cometa que cruce nuestro sistema solar. La respuesta podría estar dentro de nosotros mismos, en el legado genético de innumerables mundos que llevamos sin saberlo. El universo está vivo, la vida viaja entre las estrellas y nosotros somos parte de esa historia cósmica, queramos o no estar preparados para aceptarlo. Fin.